intervenir en las decisiones del Estado. Muy bien. O sea que tenemos que entender y tenemos que comprender que la iglesia no está ajena a nuestra nación. Muy bien, pues continuamos entonces en el desarrollo del tema. Tenemos un poquito feedback ahora, pero lo arreglamos en un momentito, Argenis. Ok, por favor. Bien, entonces podemos ver, la gente de Facebook dice que no nos escucha, entonces estamos configurando aquí el audio para que las personas en Facebook también puedan escucharnos a través de nuestra transmisión en vivo. Esperamos que ya ahí se escuche. Por favor, los que están viéndonos a través de Facebook, que nos confirmen si el audio se está escuchando o no se está escuchando. Mi hermana Samantha, gracias por el comentario. Supuestamente lo arreglé. Usted me dice, Samantha. Claro que sí, por favor, si no nos escuchamos en Facebook, ayúdenos, que eso lo vamos a ir resolviendo en el camino, en la marcha. Y vamos a continuar. Entonces, hablando de estos temas, hablando de la importancia, tenemos textos bíblicos que hablan de que el creyente tiene que gobernar. Tenemos textos bíblicos que hablan de la política. Tenemos textos bíblicos que dicen que el justo tiene que gobernar. Tenemos textos bíblicos que hablan de que la iglesia tiene que inmiscuirse en estas cosas. Bueno, vamos, esa más parte vamos a tratar un poquito más adelante. Por ejemplo, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero hay gente que podría decir, ok, pero eso fue en el Antiguo Testamento, en el contexto oriental. Nosotros estamos en Occidente, nosotros no estamos en Oriente. Podría decir, bueno, eso fue en tiempo de la ley, pero nosotros estamos en tiempo de la gracia. Podemos ver en el Nuevo Testamento el ejemplo de Jesús. Claro que sí. Jesús, que es nuestro ejemplo máximo a seguir. Podríamos decir que Jesucristo, de una forma directa, no se involucró en el mundo político en su época. ¿Por qué? Porque Jesús era el Mesías. Y el pueblo de Israel veía a Jesús como tal, como el Mesías esperado. Pero cuando se hablaba de Mesías en el contexto judío, se hablaba de un libertador, de un salvador. Y no solamente de un salvador espiritual, sino de un salvador físico que iba a libertar al pueblo de Israel de una esclavitud, de una opresión que estaba pasando en ese momento con los romanos. Entonces, Mesías para los judíos era sinónimo de un libertador y de un gobernador. ¿Cómo vemos eso? Muchos episodios en la Biblia, en el cual no lo vamos a mencionar detalladamente por cuestión de tiempo, vemos que el pueblo judío intentaba hacer rey a Jesús. Y en muchas ocasiones Jesús tuvo que irse, dejarlos, apartarse, porque ellos pretendían hacer Jesús rey. Entonces, para los judíos, una cosa era sinónimo de la otra. Entonces, como Jesús sabía claramente el propósito de su venida a esta tierra, que no era solamente libertar físicamente, sino libertar espiritualmente. Jesús vino a cumplir con el plan de salvación, que era libertar al mundo de sus pecados. Aunque había una opresión física, el objetivo de Jesús no era esa, pero el pueblo de Israel estaba enfocado esperando un libertador terrenal. Eso lo entendemos perfectamente y sabemos que incluso esa es la posición que algunas personas toman al momento de decir que el creyente no debe involucrarse en la política. Es cierto, ¿verdad?, que Jesús no estaba directamente inclinado a temas políticos con relación al César, con relación a los impuestos. Jesús casi nunca habló en contra de los impuestos, que Jesús casi nunca habló en contra de las leyes de los romanos, porque como dice Jessica, es cierto, lo entendemos, que el trabajo de Jesús era espiritual. Ahora bien, después que ese trabajo espiritual se cumple en la vida del pueblo, en la vida de nosotros, tenemos entonces que, porque Jesús no hizo caso de los términos sociales de su época, la iglesia tiene que olvidarse de que tenemos una nación que está siendo manejada por personas impías. Ahora, Jesús tenía razones fuertes para no involucrarse en el mundo político de la época. ¿Por qué? Porque la gente quería hacerlo rey y eso iba a desviar su propósito de salvación. Claro, era mucho más primero importante, primero, la prioridad era salvarnos a nosotros. Ese era el objetivo de Jesús. Entonces él tenía que cumplir con ese objetivo supremo, que es la salvación del alma. Entonces, si él se involucraba en la política, si se involucraba en esos menesteres, fácilmente lo iban a hacer gobernador, como muchas veces lo intentaron, y no era su propósito. Entonces, por esa razón, el Señor Jesús trató de tener una cosa separada de la otra, porque su propósito fundamental, el de él, de Jesucristo en esta tierra, era el de libertad de la esclavitud del pecado. El de él, que es muy distinto a las cosas que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Es cierto
están a favor, otros están en contra, y sé que cada uno de los grupos tiene sus razones para estar de acuerdo y tiene sus razones para estar en contra, y el maratón bíblico está consciente de eso, y de eso ahora vamos a entrar en el desarrollo de esta parte. Sabemos que hay personas que, por ejemplo, te dicen no, el creyente no debe estar involucrado en la política, porque la política, como dijo Marta, que tenemos hoy es bastante sucia. O sea, el juego político de hoy es hablar mentiras, es decir, que yo hice, que yo no hago, que tú sí haces, y esta tiranía política donde tú tienes que menospreciar al otro líder político, revelar sus errores, difamarlo, injuriarlo, que son pecados bíblicos. Vemos que es el sistema que hoy se usa para tú alcanzar el poder, desprestigiar a otro político. Vemos que eso es una razón que le daría a uno miedo incursionar en la política, porque yo que ahora mismo decida ser el presidente de la República, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hablar mal del presidente actual, hacer campañas que en contra de hacer campañas ilícitas, dar 500 pesos para un picapollo, qué sé yo. El fin, estas prácticas, la politiquería que se vive hoy, es la que se vive hoy, pero realmente no es culpa de la misma política en sí, sino de las personas que están ahí, que tomaron el camino fácil para engañar a las personas, haciendo el uso de la política de esta forma. Repito, la política no es mala, es como los líderes que tenemos se están manejando al momento de postularse. Porque ya dijimos que la política es un arte, una ciencia de bien gobernar. ¿Qué tiene de malo gobernar bien? No. Wow, eso sonó profundo. Pero la cuestión es esa, o sea, no tiene nada de malo. Es como decir lo siguiente, o sea, porque yo veo, y Dios ojalá me lo permita, que mi pastor anda en una jipeta y que en dado caso decida apartarse de Dios por la jipeta, yo di que no voy a comprar una jipeta porque eso es pecado. Eso no es lógico. Ahora, que él se haya envanecido por la jipeta son problemas de él, pero no quiere decir que lo que a él le hizo daño, todas las jipetas son malas, y andar en jipeta es pecado. Exacto, o sea, lo que a él le hizo daño no me tiene que hacer daño a mí. Y porque la política de nuestro país sea sucia, no quiere decir que no existe un creyente que haga la diferencia. Y si un creyente es manchado por la política, entonces no fue un verdadero creyente. Si un creyente, siendo luz, deja que la oscuridad le absorba, entonces no fue luz. Entonces no podemos decir, no, yo no le voy a predicar a tal persona porque tal persona le predicó y se descarrió por eso. No. Ok, entonces vamos a ver cuáles son, Argeni, los argumentos que utilizan, mucha gente, argumentos que son legítimos porque son cosas que se ven. Por ejemplo, las personas que nos han llamado y que nos han escrito diciendo que no, por ejemplo, Andrés por aquí en Facebook, en WhatsApp, perdón, nos dice que para él no debería participar un cristiano en la política. Entonces, hay mucha gente que está opinando así y que estamos viendo que no, que dicen que no deberían participar en la política. Entonces, hay argumentos. Yo sé que esa gente no lo están diciendo de forma simplemente emocional. No se puede participar, sino que hay argumentos, Jessica, por los cuales ellos no participan. Te lo dicen porque el poder corrompe a las personas. Exacto, eso es uno de los argumentos. Es uno de los argumentos la corrupción que trae el poder. Pero ahora nosotros un ejemplo bíblico de eso, Saúl el poder lo corrompió. Llegó un momento en el reinado de Saúl, aunque fue puesto por Dios, que fue corrompido por el poder. Cuando Dios le dio una orden, comenzó a preservar el ganado, comenzó a preservar el rey para ganancias personales, y el poder lo corrompió. Ok, estamos de acuerdo en esa parte. Pero ¿quiere decir que ser rey de Israel era malo? Ahí está mi pregunta. Vamos por partes. O sea, ¿era malo ser rey de Israel porque Saúl se corrompió con el poder? No, Dios tomó otro y lo colocó como rey, y hubieron reyes muy buenos que pasaron por el reinado de Israel. O sea que el ser rey no era malo, es la mala gestión que la persona dejó que la ambición llenara el corazón. Más fácil te lo voy a poner, Jessica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que el dinero es malo? Una pregunta, ¿el dinero es malo? Bueno, la Biblia dice del dinero que es raíz de todos los males. No, la Biblia dice el amor al dinero. O sea, el dinero no es malo.
y todo el mundo lo sabe, y que me llame alguien a mí que me diga que no quiere dinero. No, claro, porque hay que ser realistas. Nosotros somos muy buenos y muy santos para una cosa y para otra como que le pasa un paño tibio. La Biblia no dice que el dinero es malo. La Biblia dice que el amor al dinero es malo. Y el amor al dinero es que corrompe y es raíces de todos los males. Si tú tienes dinero y eres millonario y no estás corrompido, perfecto, porque el dinero en sí no es malo. Es cuando la gente se deja corromper de esas cosas. Y fue lo mismo que pasó con Saúl y lo mismo que pasó con otros reyes. Pero no todos los reyes fueron malos. Josías era un rey que cuando encontró las tablas de la ley rasgó sus vestidos e hizo una reforma que cambió a Israel por completo. O sea, sí, tenemos a un rey, a un político que se hacía cargo de Israel, y cuando llegó el momento de reconocer a Dios, lo reconoció y el pueblo entero cambió, porque todo el mundo estaba en sus propios quehaceres, todo el mundo estaba en sus propias casas aterzonadas. Pero cuando llegó este hombre con temor de Dios, lo cambió todo. Así es. Pues entonces uno de los argumentos, el poder trae corrupción, el poder corrompe, pero entonces el poder corrompe, ok, pero ¿cómo nosotros vamos a tomar como cristianos decisiones relevantes si no estamos en posiciones de poder? Desde mi posición, ¿qué yo puedo hacer para cambiar el curso que lleva mi nación? ¿Qué yo puedo hacer desde mi posición de un ciudadano normal? ¿Cómo yo puedo decidir en las políticas públicas que se crean? ¿Cómo desde mi posición, si no estoy en una posición de poder que corrompe, es cierto, ha corrompido a mucha gente, pero cómo yo desde mi posición de un ciudadano normal, común y corriente, puedo trascender? ¿Cómo yo puedo llevar el nombre de Dios, sus valores, sus principios, los principios bíblicos que son los que deben regir una persona? ¿Cómo yo lo puedo llevar desde mi posición sin estar en un lugar de poder? Muy bien dices tú que el poder corrompe, pero vemos el caso de Daniel, que estaba en la casa del rey y no se contaminó con la comida del rey, y por su fidelidad pasó a ser gobernante en una nación impía. En una nación impía, y ellos siendo esclavos, él siendo esclavo pasó a ser gobernante. O sea que él fue un político y eso no fue malo. Entonces él no se dejó contaminar. ¿Y por qué nosotros sí? Lo que estamos reconociendo es que la ambición y el poder no puede dañar. Eso es lo que estamos reconociendo. Cuando nosotros lo que le estamos dando terreno a Satanás, diciéndole: ay, Satanás, tu fortuna y tus tentaciones son tan fuertes que pueden con la iglesia. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando decimos, es cierto que la política es un medio contaminado, porque las personas que están ahí son contaminadas, porque no son personas con temor de Dios. Pero si hay creyentes, si hay personas con temor de Dios ahí, no va a ser un medio contaminado. Entonces, como tú decías, como yo siendo Argenis García voy a tomar decisiones importantes del Estado, como yo, Argenis García, le voy a prohibir al ministro de Educación que él quiera hacer lo que le da la gana con la lectura de la Biblia en las escuelas, y ahora quieren imponer la ideología de género. Como yo, siendo Argenis García, voy a intervenir en eso. ¿Sabe por qué razón ellos están haciendo lo que les da la gana? Porque no hay voz de Dios en el Senado, porque no hay voz de Dios, de gente temerosa de Dios, que tomen decisiones en aquellos lugares. Por eso la nación está así, que aunque tenemos el escudo, en el escudo tenemos la Biblia, lo tenemos ahí, hay un Juan de los Palotes que se pone por ahí a decir que no se puede leer la Biblia en las escuelas porque hay haitianos ahí y porque ellos tienen una religión diferente. ¿Dónde está la identidad cultural de nuestro país? No, es que no. No tenemos, somos no un tenemos. país que vive absorbiendo toda la basura de los demás países. Absorbemos la cultura estadounidense, absorbemos la cultura europea. También queremos absorber ahora la cultura haitiana. La cultura haitiana también, vamos a absorber la cultura haitiana. Yo te garantizo que si hay 5 senadores con temor de Dios, le dicen a ese hombre: mire, su resolución no va. Entonces, porque no va y punto. Y ya. Entonces tenemos yo te digo a ti que si, por ejemplo, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, hubiese representación cristiana, en el Congreso ni siquiera se mencionara un tema como aprobar, legalizar el aborto. Eso ni siquiera se mencionara. No se mencionara ni siquiera un tema que tenga que ver con la legalización de asuntos relacionados con los homosexuales. Eso ni siquiera se mencionara. ¿Por qué? Porque hubiesen personas ahí con temor de Dios, claro que sí, serían por principios éticos y valores morales. Que yo te dije a ti fuera del aire,
que el partido G, yo no sé decir esa palabra, GLT, que es cuánto. GLTB. GLTB. Yo no sé nunca decir esa cosa. Esas personas, yo leí en el periódico, escúcheme mi hermano, escúcheme, porque nos estamos durmiendo nosotros como la iglesia y como los representantes de Dios, como dice la Biblia, como reyes y sacerdotes, nos estamos haciendo los dormidos. La Biblia, el periódico decía que ellos estaban proponiendo su propio candidato político. ¿Qué va a pasar con el país si esa persona llega al poder? Entonces, ¿qué va a pasar con el país? Y excúsenme de forma respetuosa a los homosexuales que me escuchan, eso está mal como sea, excúsenme, yo no quiero entrar en arrollar a nadie, pero ¿qué va a pasar con el país si un homosexual rige la República Dominicana? Dígame, usted cristiano que está... Sodoma y Gomorra. Tendrá que haber fuego en el cielo. Pero mira lo hipócrita que somos, en cierto sentido. Decimos, ok, un creyente no puede aspirar a ser presidente, pero nosotros votamos por impío. Es así. Ajá, ¿ves? O sea, es como una cosa que me llena a mí de una ira santa, vamos a decirlo así. Porque ¿cómo es posible que está malo que el cristiano participe en política? Está malo, pero nosotros votamos por impío y lo ponemos ahí, cuando estos bíblicos que dicen que al pueblo le alegra cuando se gobierna bien. Es más, vamos a leer ese texto bíblico. Antes de eso, Argeni, eso es uno de los argumentos, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, por aquí me está escribiendo mucha gente por el WhatsApp diciendo que en la política de ahora es para la gente hacerse ricos. Pero se enriqueció Daniel en su gobierno. Daniel era el segundo después. Y le fue bien económicamente. Pero Daniel no iba a su puesto a enriquecerse. No. Él iba a gobernar con justicia. Pero las condiciones de su puesto ameritaban de que él fuera bien económicamente. Ganaba, porque no había un salario asignado. Pero también se lo voy a poner más fácil. Y Salomón era un pobrecito, niño de patio. No, Salomón tenía muchísimo Tú me estás diciendo que no, respondiéndome cómo es. Exacto, o sea, Salomón no era un niño pobrecito de patio. Fue uno de los reyes más ricos que pasó. No, y que incluso su perversión no fue por la riqueza. Su perversión no fue por la riqueza, sino por las mujeres. Bien, entonces, otro argumento que utilizan las personas en contra de que los cristianos no pueden participar en la política es que el llamado de la iglesia no es un llamado terrenal, sino espiritual. Y estamos de acuerdo totalmente de que la iglesia está llamada para salvar almas, para predicar la palabra, pero ¿cómo puede ser posible que estemos que no seamos del mundo, como dice la palabra, pero estamos aquí? Y mientras estamos aquí, estamos permeados por todo el ambiente que tenemos e influenciados por él. Entonces quiere decir que mis hijos, mi familia que están aquí en este mundo, están siendo influenciadas de una manera u otra por el ambiente en el cual se vive. La iglesia no es del mundo, pero estamos en el mundo. Y estamos para hacer un cambio en el mundo. Somos sal de la tierra. Entonces, ¿cómo la iglesia que debe ser sal va a estar interactuando normal en esta sociedad insípida? Como la iglesia que debe ser luz va a estar metida en las tinieblas totalmente? Es imposible. O irreconocible. Estamos diluyéndonos. O anónima. La iglesia se está diluyendo de tal forma en la sociedad que la iglesia ya está perdiendo su sabor. No es más salada ya. No ilumina nada. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestro silencio, cuando callamos, otorgamos. Y cuando la iglesia no abre su boca y expresa también sus derechos, porque la iglesia es ciudadana, está compuesta por personas que están en pleno ejercicio de todos sus derechos civiles y políticos. Entonces, si yo como ciudadana no expreso mi opinión, yo tengo libertad de expresión. Las personas que son gay, homosexuales, transexuales, lesbianas, tienen una opinión y la están expresando. ¿Y por qué yo no tengo derecho de expresar la mía? Ellos están de acuerdo que se legalice el aborto, que se legalice el homosexualismo, que se puedan casar personas del mismo sexo. Ellos están expresando su opinión, pero yo como cristiana expreso la mía, y la mía es que no estoy de acuerdo con eso. Ay, no, hermana, porque tú no puedes juzgar, porque tú qué y yo qué. Pero ellos pueden expresarse pero ellos sí se pueden libremente, expresar y yo libremente, no. ¿verdad? Y nosotros no podemos expresar lo que la Biblia manda como ley y como manda como bueno. Mira otra cosa que la gente, que los cristianos se basan porque el cristiano no puede hacer política. Que eso, el gobierno que va de mal en peor, no lo cambia nadie, porque la Biblia dice que los tiempos irán de mal en peor. Pero
pero por Dios. ¿En qué momento es la que la Biblia dice que los tiempos irán de mal en peor? Pero hay una parte de la Biblia que dice que la iglesia no tiene que hacer nada. Hay una parte de la Biblia que dice que la iglesia tiene que quedarse de brazos cruzados. Hay una parte de la Biblia que dice que hay que dejarle las decisiones del Estado al diablo y a Satanás. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Es cierto que los tiempos van a ir de mal en peor, pero no están hablando de la República Dominicana, no están hablando de nuestra nación, están hablando de los tiempos y están hablando a nivel mundial. Y que si algo quiere suceder en el mundo, que sucede en otra parte, pero no podemos permitir que Satanás siga tomando posesión de los poderes del Estado y de la decisión de nuestra nación. ¿Cómo es posible que ahora hayan senadores y diputados que quieran aprobar la ideología de género? ¿Usted no sabe qué es la ideología de género? Es el supuesto pensamiento radical que dice que el sexo de un niño no lo define su órgano reproductor, sino el pensamiento elevado cultural que establece el nuevo orden mundial. Una tontería. Entonces, ¿quiénes son los que quieren aprobar esa enseñanza? Nuestros políticos. Te lo voy a poner más fácil. Eso, y lo pueden apuntar por ahí, de prohibir la lectura de la Biblia en las escuelas, es con el propósito de que no haya palabra ni voz de Dios en las escuelas. Y se están violando derechos. ¿Tú sabes por qué se están violando derechos? Porque si nuestra Constitución dice que hay libertad de culto en la República Dominicana, ok, ¿por qué entonces si hay libertad de culto yo no puedo expresar mi culto? Ok, pero yo puedo expresarlo. Pero mira dónde voy, y se lo digo hoy, y espero que yo me muera y no pase, pero se lo voy a decir hoy así. Miren, es cierto que eso que yo acabo de decir de ideología de género, nosotros los viejos no lo vamos a aceptar. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo el diablo, aunque usted no lo crea? Que el Señor lo reprenda. Que está buscando que se apruebe esa ley y se quite la lectura de la Biblia en las escuelas para comenzar a enseñar la ideología de género, para que las generaciones futuras que vengan puedan crecer con una mente alejada de Dios y torcida completamente, depravada, donde yo no soy ni hombre ni mujer, o yo soy lo que me da la gana. Entonces eso, lo culpable vamos a ser nosotros, la iglesia, que le estamos dejando al enemigo un terreno libre, le estamos dando una cancha sin portero para que no anoten el gol. Eso es un plan estratégico del mismo infierno, que lo que está buscando es, están pensando estratégicamente a largo plazo. A largo plazo. Ellos están preparando el terreno. Ok, no van a poder con nosotros porque nosotros tenemos una cultura más o menos rígida, ortodoxa. Somos conservadores, pero están tratando de que las generaciones que vienen desde el principio se inculcarles esos pensamientos, de todos esos antivalores, todas esas conductas perversas, sodómicas, se las están inculcando, quieren inculcárselo a los niños. ¿Para qué? Para que la generación de aquí a 20 años la sociedad va a estar podrida completamente. No va a existir el modelo de familia tradicional, sino que usted va a ver dos hombres con niños que lo adoptan y nosotros somos una familia y somos una pareja. Eso es lo que usted va a ver en las calles. Cuando usted esté allá, sea en el cielo, en el paraíso, lo que sea, se va a arrepentir de no haber intervenido en esas decisiones gubernamentales que usted dice, ay no, la iglesia no tiene que intervenir. ¿Y en qué tenemos que intervenir entonces? Dejar que el diablo haga lo que quiera. Sí, que haga lo que quiera. Con entonces, la sociedad. Tú decías, y bien te apoyo, que es verdad que el papel de la iglesia es la predicación, pero ahí es que entramos, ahí es que entra la iglesia, frenando las artimañas diabólicas. Ahí es que interviene la iglesia. Si usted tiene un presidente, si usted tiene diputados, si usted tiene senadores verdaderos cristianos, van a decir, no, aquí ni el homosexualismo, ni el aborto, ni nada de eso se va a aprobar. Y como tú dijiste, ni se hablara de eso, porque vamos a tener líderes que van a tomar las decisiones con el temor de Dios. Entonces, no podemos tenerle miedo a la política, porque la política corrompe, porque si a eso no vamos a hacer nada. Pero hay gente que se corrompe sin estar en la política. ¿Verdad que sí? Hay gente que se corrompe sin estar en la política, hay gente que se corrompen con 2 y 3 pesitos en cualquier tipo de posición, incluso eclesiástica, líderes pastorales que se hacen ricos con las cosas de la iglesia y se corrompen con la misma iglesia. Entonces, se corrompen con la misma iglesia, con los mismos cuartos de la iglesia. Entonces,
no me vengan a mí que yo no voy a tomar una decisión radical por mi país, por mis niños, por mi sociedad, porque le tengo miedo a la política. Entonces si votamos por esa gente que nos quieren corromper, si votamos por los impíos, si votamos por esa gente depravada, sin temor de Dios. Y mire, esto no es un mensaje antireeleccionista. A mí no me importa eso poco, porque total, ahora mismo este mensaje no va a cambiar el mundo por completo y que todo va a cambiar. No, esto es un mensaje, esto es una semilla que estamos plantando. ¿Cuál es la semilla? Y le voy a decir así, que la iglesia tiene que ir pensando en un líder político cristiano que haga la diferencia y que no coja lucha con esos impíos que están ahí haciendo lo que le da la gana. La iglesia también tiene que ser estratégica, porque se está diseminando por todas partes las ideas que el enemigo tiene, los planes de Satanás están siendo bien sembrados y nosotros estamos dándole el terreno para que siembren. Entonces, ¿cuándo vamos a sembrar nosotros los valores, los principios bíblicos? Está divorciada la labor de la iglesia de que las almas se salven, está divorciada de preservar la sociedad de la putrefacción. No está divorciado. Una cosa va de la mano con la otra. Si mi trabajo como creyente, como cristiana, es la salvación de las almas, estoy yo contribuyendo cuando dejo que las almas se sigan perdiendo la homosexualidad, cuando sigan practicando todas esas cosas que se quieren ahora hacer legales. Estoy yo contribuyendo a la salvación de las almas, dejando que el enemigo tome su terreno, que nos arrebate lo que se supone que nosotros debemos ganar para Cristo. Pero hasta la gente que fuma juca, así mismo lo voy a decir, hasta la gente que fuma juca, estaban haciendo protestas para que se legalice eso. Entonces aquí todas las cosas malas, todas las cosas depravadas, la gente tiene la libertad de hablar y de hacer protestas. Y la iglesia dentro de sus templos, la iglesia dentro de sus cuatro paredes, la iglesia dentro de su terreno de confort. Como que porque nosotros estamos en las cuatro paredes de la iglesia, nuestra familia va a dejar de ser influenciada por lo que se está viviendo en el ambiente. Señores, tenemos que ir al trabajo todos los días, nosotros no podemos estar en casa metidos las 24 horas. Nuestros hijos, sobrinos, familiares tienen que ir a la escuela. Entonces yo me voy a quedar de manos cruzadas porque la iglesia no puede interferir en asuntos políticos, mientras que a mis niños le están enseñando todas esas diabluras. Cuando a mi niño se le enseña de que tú puedes elegir lo que tú quieras hacer, aunque él tenga un miembro viril, eso no te define como hombre. Eso que tú tienes ahí no te define como hombre. A ti te define como hombre lo que tú sientes en el corazón. Y si tú sientes ser mujer, si tú sientes ser cocodrilo, si tú sientes ser un pato, sea un cocodrilo o sea una mujer, tú puedes ser lo que tú quieras. Eso es lo que se va a enseñar en las escuelas cuando se quite la Biblia. ¿Sabe por qué quieren quitar la Biblia? Porque la Biblia es la primera que señala que eso está mal. Ni siquiera lo evangélico, no. Es la Biblia la primera que lo señala. Entonces, nosotros ahora lo que queremos es hacer protestas por Facebook. Claro, qué lindo. Protestas por Facebook. Ponemos la foto de ese hombre que dijo esa barbaridad. Ponemos la foto de él y comenzamos a comentar, porque para eso sí son buenos los creyentes. Las redes para sociales dejar son comentarios. un canal de miles. Las personas que están implantando todas esas ideologías no solamente usan las redes sociales, están usando el Congreso, están usando la sociedad, participación ciudadana, están utilizando todos los medios publicitarios que tienen a su alcance y son muchísimos. ¿Y la iglesia cuáles medios está utilizando? Nos Facebook, quedamos en las redes sociales. Facebook, y decía, ese hombre del diablo, ese hombre está mal. Tal vez eso no lo aprueben hoy. Te voy a decir una cosa, Jessica, tal vez eso no lo aprueben hoy. Pero mientras más personas homosexuales, mientras más gente depravada suban al Congreso, cuando ellos lo aprueben por ley a una, ¿quién va a decir que no? Nosotros. Tú vas a decir que no, Jessica. Yo voy a decir que no. La Biblia dice la iglesia puede hacer lo que le da la gana. Y cuando eso lo pongan por ley, se va a quitar la Biblia de las escuelas. ¿Y qué usted va a hacer? Mi pregunta es... Un presidente cristiano. También, ¿quién más comenta? Nuestra hermana Daniela está por ahí comentando. Dice nuestra hermana Aura Zorrilla, Dios le bendiga. No conviene que un cristiano participe en la política. También dice David, Salomón y los demás fueron puestos por Dios. No tuvieron que comprar conciencia para llegar allí. Buen punto. Claro, porque eso también, si usted quiere ser la diferencia, estudie, prepárese. Pero cuando usted esté haciendo su campaña política, no es comprando conciencia. Ahora,
criticamos lo que compra la conciencia, pero nosotros a veces vendemos nuestra conciencia. Sí, la vendemos. Y si no, simplemente damos el voto al que más lindo se ve. Mira, hay que señalar algo. El medio de colocar reyes en el Antiguo Testamento no es el medio de colocar presidentes hoy. Hay que señalar ese punto. No es lo mismo antes que hoy. Ahora tenemos un tema democrático donde usted, el pueblo, puede elegir cuál es la persona que se va a sentar ahí a dirigir la nación. Usted sabe cuántos evangélicos somos aquí. Usted no ha ido a la batalla de la fe y ha visto ese estadio lleno. Mire, con los votos que se reúnen de la batalla de la fe, yo creo que nosotros colocamos un presidente aquí en la nación. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos? Pasivos. Pero ¿sabe lo que hacemos? Votamos por otra gente, porque no es que el cristiano no vota. Los cristianos votan, incluso los que dicen que la política es mala, votan por presidentes impíos. Entonces, porque si usted deja de votar, está dando la oportunidad para que ahí arriba se suba cualquier gente. Hasta homosexual, que se suba. ¿Y qué es lo que usted quiere? Vamos a ver, a los que dicen que el cristiano no debe participar en la política, entonces ¿qué usted quiere que suba? ¿Y homosexual? ¿Eso es lo que usted quiere? Eso es lo que nosotros queremos de la nación. La opinión del hermano evangelista Ramón Cabral, él dice que sí, que se necesita cristiano en la política, así como fue Daniel, David, Salomón y José. Muchas personas de la Biblia estuvieron ahí. Nehemías estaba ahí al lado del rey Artajerjes, sirviéndole como copero. Y llegó un momento que él necesitaba hacer una voluntad de Dios. Te digo una cosa, que si él no fuera un buen hombre, el rey Artajerjes no le da permiso. Y si el rey Artajerjes no le da permiso, no hubiese hecho nada por Israel. Y mira, te voy a señalar algo importante. Cuando Nehemías sale del rey Artajerjes, ¿qué le pidió? Dame cartas, dame certificaciones legales para que me den madera, para que me den ejército, para que me den escolta. Porque el hecho de que Dios esté conmigo no quiere decir que yo no voy a andar con una escolta, porque si en el camino me asaltan unos vándalos, no voy a cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pidió Nehemías ahí? Temas legales, políticos, leyes. Dios, dame cartas, séllala para dársela al guardián que está del otro lado del río para que me dé madera. O sea, lo que yo quiero decir es que Nehemías se valió de la política para cumplir el propósito de Dios y fue allá a Jerusalén y levantó los muros, pero se auxilió de la política porque Artajerjes le dio los recursos. Hay un pasaje bíblico bien conocido que dice en Romanos 13, 1 y 2, que nosotros, lo voy a parafrasear porque el tiempo no nos alcanza para leer, que nosotros debemos obedecer las leyes terrenales. Entonces, cuando las leyes terrenales estén completamente en contra de Dios, vamos a querer rebelarnos ahí. Yo no voy a cumplir esa ley porque esa ley va en contra de Dios, pero ahora esa ley todavía está en el Congreso, esas son propuestas de leyes, y ahora es que nosotros tenemos que luchar para que no se aprueben, porque cuando estén aprobadas, nuestro deber como ciudadanos es cumplir, acatar las órdenes gubernamentales. A eso nos manda la palabra. Entonces, no esperemos querer rebelarnos para parecer héroes cuando esas leyes ya estén aprobadas y se estén promulgadas. No, hay que hacerlo ahora, porque cuando ya se haga, hay que cumplir. Léeme los textos bíblicos. Ya para concluir, vamos a leer estos textos bíblicos. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Y eso es lo que nos espera a nosotros como nación. En todos los ámbitos, en todos los tiempos, el pecado ha tenido consecuencias y consecuencias desastrosas. Entonces nosotros, cuando no hay una dirección sabia, ¿dónde vamos? Vamos a caer. ¿Y cuál es la dirección sabia? ¿Dónde que radica la esencia de la sabiduría? En el temor de Dios. ¿Y esa gente ¿Tiene nuestro gobernante el temor de Dios? No. Hay que ver. Puede que uno que otro aparezca por ahí que tenga ciertos principios, pero hablando de forma general, no lo tienen. Claro que no. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? Al precipicio. Y eso lo dice la Biblia. Proverbios 11:14. Usted puede anotarlo. Eso lo dice la Biblia. Para los que dicen que no, eso lo dice la Biblia. Léeme el otro texto bíblico. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Vamos a tomar un No. Léeme de nuevo el verso bíblico. No, léeme el verso bíblico de nuevo, porque ese verso bíblico está muy claro. Y ya de para adelante yo dejo a todo el que se oponga a este tema, usted tiene su derecho de oponerse, claro que sí. Pero ahora usted tiene que leer ese verso bíblico y pensar. Eso es la Biblia, el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 2, que dice, preste atención.
Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Más cuando domina el impío, el pueblo gime. Ahí está, señores. Ya con este verso bíblico concluimos. Ya el teléfono dejó de sonar. Damos gracias a todos ustedes por su sintonía. Le pedimos por favor que este programa de hoy usted lo comparta. Ahí está nuestra transmisión en vivo en Facebook. Puede compartirlo. Tenemos nosotros, señores, que dejar que nuestras voces se escuchen. Somos ciudadanos, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes que los demás ciudadanos que están por ahí expresando opiniones contrarias a la de Dios. Nosotros tenemos la nuestra y tenemos que defenderla como ciudadanos dominicanos que somos. Así que gracias a la gente de WhatsApp, gracias a la gente que ha estado llamando durante todo el programa a través de nuestra línea telefónica de cabina. Muchísimas gracias a la gente de Facebook también. Gracias a todos los que estuvieron ahí con nosotros. Ya el tiempo se nos ha ido. Esperamos en otra ocasión, otro debate, poder hablar temas edificantes como este, aclarar un poquito el sentido a la luz de la palabra de cuáles son las realidades y la posición de la iglesia en la sociedad actual. Mira que me quedé con todas las ganas. Pero el tiempo ya se terminó. Me quedé, oye, mira, con todo el deseo. Quería escuchar más las opiniones de la gente vía telefónica, quería escuchar los mensajes de WhatsApp, pero lamentablemente el tiempo no nos da. Queremos que ustedes sepan que el Maratón Bíblico le ama. No me quemen la casa después de esto. No me la quemen. Yo necesito... Yo creo que todo lo que hablamos tuvo un fundamento bíblico. Claro. Tenemos muchísimas citas bíblicas que se mencionaron. O sea, que nosotros estamos hablando algo, pero no son solamente nuestras opiniones. Si nuestra opinión coincide con la Biblia, excelente. Pero estamos hablando la palabra de Dios. Claro que sí. Así que espero que este tema haya despertado en usted conciencia de la responsabilidad que tenemos como iglesia y de, como dice nuestra hermana Jessica, que la voz de la iglesia se escuche. Mire, que esas personas, antes de tomar una decisión, piensen en el voto de la iglesia y que digan, no, espérate. Observación, la iglesia no es la iglesia evangélica pentecostal, la iglesia cristiana en general, dígase Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo Día, dígase católicos, evangélicos, bautistas, reformados, todas las iglesias cristianas. Señores, nosotros somos más. Si nos unimos, somos más. Entonces, no nos referimos a la iglesia cristiana evangélica pentecostal, no, la iglesia en general, las personas que creen en Cristo y que defienden los valores bíblicos. Claro que sí. Entonces, hay que despertar, hay que hacer conciencia y la voz de Dios tendrán que oírle en el Congreso sí o sí. Si la gente hace conciencia de lo que estamos predicando hoy, la voz de Dios tendrá que escucharse en el Congreso y van a tener que hacer caso de lo que diga la iglesia, sí o sí. Así que no hay tiempo. Así que gracias, señores, por su sintonía. Esperamos hablar temas tan interesantes como este en otras ocasiones. A todo el que participó, que el Señor les bendiga muchísimo. Y ya será para una próxima, el domingo que viene. No se pierda este espacio, Maratón Bíblico, donde siempre aprendemos la palabra de Dios de forma divertida e interactiva. Bye, bye.